Bienvenidos a El Debate. Hoy nos enfrentamos a un dilema geopolítico verdaderamente fascinante, donde la geografía física choca de frente con la historia escrita. Estamos hablando de Gibraltar. Sí, un territorio diminuto, o sea, estamos hablando de apenas 6 kilómetros cuadrados. Exacto, es minúsculo pero estratégicamente vital. Es este peñón en el extremo sur de la península ibérica que, controla básicamente el paso marítimo entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Y es el escenario de una de las disputas territoriales más prolongadas de Europa. Nuestro análisis de hoy nos plantea una pregunta fundamental y, digamos, casi incómoda. ¿Y cuál es esa pregunta central? Pues ¿qué principio del derecho internacional debería prevalecer aquí? ¿El derecho a la autodeterminación de los habitantes que viven hoy en ese territorio o la restauración de la integridad territorial de un Estado-nación, en este caso España, que fue fracturada hace siglos? Es un choque absoluto de paradigmas. A ver, basándonos en los dossiers más recientes sobre este conflicto, estamos viendo un enfrentamiento directo entre el derecho de propiedad dinástico del siglo XVIII y los derechos humanos democráticos del siglo XXI. Totalmente. Para este análisis yo voy a argumentar desde la perspectiva del Reino Unido y Gibraltar. Mi postura central es que este asunto está resuelto legalmente, gracias a tratados históricos que siguen vigentes y por la voluntad democrática inquebrantable de su población actual. Y yo, por mi parte, voy a defender la perspectiva de España. Voy a sostener que Gibraltar representa una anomalía colonial inaceptable en pleno siglo XXI. Es una fractura a la unidad nacional española que se basa en una interpretación muy selectiva de la descolonización. Bueno, para poner las cartas sobre la mesa, déjame empezar estableciendo que la soberanía británica sobre Gibraltar no es una zona gris. En 1704 las fuerzas anglo-holandesas capturaron el Peñón, pero lo vital es lo que ocurrió 9 años después. ¿El famoso Tratado de Utrecht? Exactamente. En 1713, mediante ese tratado, la corona española cedió Gibraltar a Gran Bretaña a perpetuidad. No fue, digamos, un préstamo a 100 años, no fue un arriendo temporal, fue una transferencia legal absoluta. Y el derecho internacional contemporáneo, que se sostiene sobre el respeto a los tratados, sigue reconociendo esto. Además, hay que hacer hincapié en la autodeterminación. Los gibraltareños han votado. En 1967 eligieron abrumadoramente seguir siendo británicos. Claro, pero... Y en 2002, para rematar, rechazaron con casi un 99% de los votos una propuesta de soberanía compartida. O sea, la gente ha hablado. A ver, esa narrativa de legalidad absoluta es muy conveniente, pero omite detalles críticos del mismo tratado que mencionas. El Tratado de Utrecht cedió únicamente la ciudad, el castillo, el puerto y sus defensas. Ah, ¿te refieres al istmo? Exacto. No cedió el istmo circundante, que es esa franja llana que conecta el Peñón con la península. Sin embargo, a lo largo de los siglos, el Reino Unido se expandió ilegalmente hacia esa zona neutral. Construyeron infraestructura, hasta construyeron su aeropuerto ahí, en un terreno que jamás les fue otorgado legalmente. Bueno, pero... Y sobre la población actual, que es tu otro pilar. No estamos hablando de un pueblo colonizado original con derecho a la autodeterminación. Es una población que fue establecida artificialmente bajo el dominio colonial después de expulsar a los españoles. Entiendo la frustración histórica. Imagina que tienes el plano de tu casa, ¿no? Todo está a tu nombre, pagas los impuestos. Ok, te sigo. Pero resulta que hay una pequeña habitación en tu sala, justo al lado de tu puerta principal, que le pertenece legalmente a alguien de otro continente. Y esa persona no solo vive ahí, sino que controla esa puerta. Esa es la sensación de España. Es una buena analogía, sí. Sin embargo, ¿acaso la antigüedad de un contrato internacional lo invalida? Si empezamos a anular tratados históricos simplemente por considerarlos viejos o porque fueron firmados por reyes, ¿no colapsarían las fronteras de medio mundo? Es que la analogía de tu casa tiene una trampa inmensa. Si yo te vendo una habitación de mi casa, eso no te da derecho a invadir mi jardín. Y eso fue lo que pasó con el Istmo. Pero no podemos ignorar que los límites territoriales de facto se consolidan con el tiempo y el uso continuo. El derecho internacional no funciona simplemente diciendo, pues lo ocupé mucho tiempo y ahora es mío. Especialmente cuando la otra parte, en este caso España, ha mantenido protestas continuas. Pero incluso si dejamos de lado la invasión del jardín o el istmo por un momento. A ver.
Ese sagrado Tratado de Utrecht es un acuerdo monárquico obsoleto. Fue firmado bajo un paradigma donde los reyes podían intercambiar territorios y personas como si fueran fichas de ajedrez para terminar una guerra. Pero el principio de pacta sunt servanda, de que los pactos deben cumplirse, es la base de nuestra estabilidad global hoy. Gran parte del mapa geopolítico actual depende de acuerdos de hace siglos. No niego que los pactos deban cumplirse, pero el derecho internacional evoluciona. Ya no estamos en 1713. A mediados del siglo XX, con la creación de las Naciones Unidas, se introdujo un nuevo marco legal diseñado específicamente para desmantelar imperios. El proceso de descolonización. Exactamente. Y aquí está el meollo del asunto. La ONU tiene a Gibraltar en su lista oficial de territorios no autónomos pendientes de descolonización. El mandato moderno exige acabar con estos enclaves. Claro, vayamos a la ONU, porque ahí la posición española choca contra la pared de los derechos humanos modernos. Es cierto que la ONU pide descolonización. Sí, explícitamente. Pero el pilar central de cualquier proceso de descolonización es el derecho a la autodeterminación. ¿Me estás diciendo que una familia que lleva 300 años viviendo en esa misma calle tiene menos derechos democráticos que alguien en Madrid solo por lo que firmó un rey en el siglo XVIII? Votar bajo el paraguas y la protección militar de una potencia ocupante no cambia la naturaleza fundamental de esa ocupación. Pero estamos hablando de una comunidad viva. Han desarrollado una cultura, instituciones, una identidad propia durante 12 generaciones. Forzarlos a ser parte de España contra su voluntad expresa no sería una descolonización. Entonces, ¿qué sería? Sería una anexión forzosa. Básicamente sería tratarlos como fantasmas en su propia tierra, ignorando su voz democrática por completo. Esa idea se cae por su propio peso cuando analizas cómo entiende la ONU realmente la autodeterminación. Hay una razón jurídica profunda por la que España rechaza esos referendos, y no es porque odien la democracia. Te escucho. La autodeterminación, según la Resolución 1514, fue diseñada para liberar a las poblaciones indígenas subyugadas de África, Asia y las Américas del yugo extranjero. No fue diseñada para proteger a los colonos que la propia potencia imperial llevó para poblar una base militar tras expulsar a los locales. Pero ya no son colonos implantados. Han pasado 3 siglos, 12 generaciones, como dije. Para el derecho internacional de descolonización, el origen de la población sí importa cuando altera la integridad territorial de un Estado preexistente. Piensa en la lógica detrás de esto. A ver, explícame esa lógica. Si aceptamos tu argumento, cualquier potencia imperial podría invadir un territorio, expulsar a los locales, llevar a sus ciudadanos, esperar un par de siglos y luego organizar un referéndum para legalizar el robo usando la palabra democracia. ¡Wow! Es un punto fuerte. Por eso la ONU insiste en que, en el caso de Gibraltar, el principio que rige es la integridad territorial de España, no la autodeterminación de una población instaurada para mantener el control militar del estrecho. Básicamente, se está usando el lenguaje sagrado de los derechos humanos para defender una fortaleza militarizada. Entiendo la perspectiva legal de la ONU, pero esa fortaleza, como la llamas, no es solo una base de la OTAN. Creo que debemos aterrizar el debate desde la teoría hacia la realidad material actual. ¿A qué te refieres con la realidad material? A la economía. Para mantener su autonomía frente a la presión de España, Gibraltar tuvo que construir una estructura económica muy independiente. Y ahí es donde entra la verdadera fricción moderna. Hablas mucho de anomalía colonial y de integridad territorial. Porque esos son los términos legales. Sí, pero la postura británica sospecha que el verdadero enojo de España no tiene tanto que ver con el orgullo nacional herido, sino con la eliminación de un competidor económico sumamente exitoso en su misma frontera. Reducir un reclamo histórico de soberanía nacional de 300 años a simple envidia económica me parece una simplificación extrema. No es envidia, es pragmatismo comercial puro. Gibraltar ha desarrollado una economía de servicios hiperdinámica. Se basan en finanzas, seguros, juegos de azar en línea y un régimen de bajos impuestos. Por ejemplo, no cobran IVA. Atraen empresas y capital global a un ritmo acelerado.
España ataca esto constantemente, calificándolo de competencia desleal o directamente de paraíso fiscal. ¿No es lógico pensar que los reclamos de Madrid enmascaran una gran frustración comercial? Especialmente cuando un territorio tan pequeño tiene un PIB per cápita que eclipsa al de la región española vecina. Es que separar lo económico de lo territorial es un error analítico grave. Lo que tú describes como una economía hiperdinámica, desde la perspectiva española, se ve directamente como una economía parasitaria. Parasitaria, generan su propia riqueza y atraen su propia inversión. Pero no podrían sostener sus servicios financieros ni su régimen de bajos impuestos si no fuera porque se aprovechan del entorno español. Analicemos cómo funciona ese milagro económico en la práctica. Adelante. Hay alrededor de 15.000 trabajadores transfronterizos que viven en el campo de Gibraltar, en Andalucía. Es una región que históricamente sufre altos índices de desempleo. Estos trabajadores cruzan la frontera todos los días. Exacto, Gibraltar les da trabajo. Sí, construyan la economía británica ya, pero el territorio británico no asume los costos de la infraestructura pesada, ni el impacto social, ni la educación de esa región circundante. Y la falta de IVA genera un problema endémico de contrabando, especialmente de tabaco, Bueno, el contrabando es un problema policial. que le cuesta a las arcas del Estado español millones de euros al año en impuestos no recaudados. Para España, Gibraltar es una herida abierta en su sistema aduanero. Pero esos 15.000 trabajadores dependen de los empleos que genera Gibraltar. Es un motor económico vital para toda esa región andaluza. Cortar eso por razones de orgullo nacional destruiría la economía de los mismos ciudadanos que Madrid dice proteger. Nadie está hablando de destruir empleos. Hablamos de regularizar una anomalía. Y ni siquiera hemos tocado el aspecto marítimo y militar, que están ligados a esta economía. ¿Te refieres a los incidentes en el agua? Sí, las aguas que rodean el peñón están en constante disputa. Los pescadores españoles frecuentemente son acosados por patrulleras británicas en aguas que España considera suyas. Recuerda que Utrecht solo cedió las aguas internas del puerto, no el mar territorial. Es cierto que hay mucha fricción ahí. Y a nivel estratégico sigue siendo una base de avanzada para submarinos de propulsión nuclear y recolección de inteligencia. Tener una presencia militar extranjera fuera de tu control, justo en tu frontera sur, es una vulnerabilidad de seguridad nacional permanente para España. Entiendo completamente la frustración por las fricciones diarias con las patrulleras o el tema del contrabando, pero fíjate en cómo han actuado los gobiernos recientemente. A pesar de toda la retórica dura sobre soberanía, las acciones concretas cuentan una historia de puro pragmatismo. ¿Pragmatismo? ¿En qué sentido? El evento que verdaderamente expuso este pragmatismo fue el Brexit. El Brexit cambió por completo el tablero de ajedrez, sin duda. Exactamente. Durante décadas, la Unión Europea sirvió como un amortiguador institucional enorme. Como ambos, el Reino Unido y España, eran miembros, la frontera física era muy fluida gracias a la libertad de movimiento europea. Eso bajaba mucho la temperatura del conflicto territorial. Y al salir el Reino Unido, esa red de seguridad desapareció. Así es, Gibraltar votó en contra del Brexit en un 96%, pero igual fueron arrastrados fuera del bloque. En ese momento España de repente se encontró con el poder legal para cerrar la frontera o imponer controles estrictos que asfixiarían la economía del Peñón. Era el momento geopolítico perfecto para forzar una rendición sobre la soberanía. Y sin embargo no lo hizo, lo cual demuestra la gran responsabilidad de España frente a las poblaciones locales. Demuestra que la cooperación práctica a menudo supera los reclamos abstractos de soberanía. En lugar de asfixiar a Gibraltar, España se sentó a negociar para mantener la fluidez de la frontera. Sí, con las discusiones sobre el espacio Schengen. Exacto. El mecanismo es fascinante. Integrar a Gibraltar, un territorio británico post-Brexit, en el espacio Schengen de Europa. Eso implicaría trasladar los controles fronterizos de la valla terrestre al puerto y al aeropuerto de Gibraltar. España está dispuesta a aceptar cosas muy complejas para que el comercio fluya. A ver, no me convence para nada esa lectura tan optimista, ¿eh? ¿Por qué no? Es un acuerdo histórico. Que España busque evitar un colapso económico en Andalucía no significa en absoluto que haya renunciado a su reclamo de soberanía. Las negociaciones sobre Schengen son medidas de contención de daños, no son una solución al conflicto de fondo. ¿Pero muestran voluntad de convivir?
Sí, pero fíjate en los detalles operativos de ese acuerdo. Si el control fronterizo se mueve al aeropuerto de Gibraltar, ¿quién sella los pasaportes? Según lo discutido la agencia europea Frontex, inicialmente. Sí, Frontex, pero bajo la supervisión final de las autoridades españolas, porque España es el país Schengen responsable de esa frontera exterior. Eso genera una fricción política inmensa. Claro, al Reino Unido no le gusta la idea. Se niegan rotundamente a ver a policías españoles ejerciendo autoridad en suelo gibraltareño. El simple hecho de que estemos empantanados discutiendo quién lleva el uniforme en un aeropuerto nos demuestra lo precaria y frágil que es la posición de Gibraltar ahora. Es innegable que la mecánica de los pasaportes es un dolor de cabeza técnico y político. Es que el equilibrio actual es solo un parche temporal sobre una falla tectónica que no se ha estabilizado. Mientras el Reino Unido pretenda tener los beneficios del mercado europeo para su colonia, sin estar en Europa, las tensiones van a seguir. Bueno, creo que hemos delineado con gran profundidad por qué este asunto sigue sin resolverse después de 300 años. Para sintetizar la postura que representé hoy, no puedes corregir una queja territorial del pasado borrando los derechos democráticos del presente. El Tratado de Utrecht sigue siendo la base legal, pero lo que verdaderamente legitima a Gibraltar hoy es la voluntad de las personas que han construido su vida allí por 12 generaciones. Revertir eso en nombre de la descolonización sería un atropello a una sociedad plena. La autodeterminación tiene que ser el árbitro final. La Perspectiva española responde directamente a eso. No puedes blanquear el colonialismo simplemente dejando pasar el tiempo y organizando votaciones entre la población que tú mismo instalaste. Claro, el choque de visiones sobre el origen de la población. Exacto. La integridad territorial de una nación es un principio rector del derecho internacional moderno. Gibraltar sigue operando como una base militar extranjera y un refugio fiscal que distorsiona la economía andaluza. El estatus actual no es un triunfo democrático, es la perpetuación de un interés geoestratégico imperial en pleno siglo XXI. A pesar de que nuestras posturas parecen habitar, digamos, universos legales completamente distintos, es importante reconocer las áreas donde el panorama no es tan sombrío. Sí, hay puntos de convergencia. Ambos podemos concordar en que, según el dossier, la situación sobre el terreno es notablemente estable. A diferencia de otras disputas territoriales globales, aquí no hay ningún riesgo inminente de escalada militar. Es un conflicto estrictamente diplomático, económico y legal. Totalmente de acuerdo en eso. Y también hay una convergencia clara en que la realidad post-Brexit es ineludible. Nadie ni en Londres, ni en Madrid, ni en Gibraltar quiere volver a la hostilidad de 1969 cuando la frontera fue sellada por completo. Nadie quiere ese colapso económico. Exacto. La interdependencia de miles de familias andaluzas y la economía de Gibraltar fuerzan a todas las partes a buscar soluciones operativas y creativas, incluso si el choque fundamental sobre la tierra sigue sin resolverse. Vitales, el respeto a la voluntad popular y la preservación de la unidad territorial pueden colisionar de manera tan simétrica. Al final del día, el derecho internacional no siempre tiene una respuesta matemática, ¿verdad? Nos obliga a convivir con la contradicción. Así es. Al final, nos demuestra que las fronteras que vemos en los mapas no son solo líneas físicas, son las cicatrices de decisiones políticas de siglos pasados que todavía intentamos justificar o curar o simplemente administrar en nuestra vida diaria. Y con esa reflexión, dejamos el juicio en sus manos. Volvamos a pensar en esa casa imaginaria de principio. Cuando analizamos este conflicto en la puerta principal del Mediterráneo, ¿qué tiene más peso? ¿El reclamo histórico de quien construyó originalmente el edificio o los derechos de quienes tienen las llaves y han hecho su vida en esa habitación durante 300 años? Hay muchos más detalles y escenarios sobre Schengen en el documento fuente para quienes quieran profundizar. Así es. Gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.